A continuación voy a tratar el tema sobre las medidas cautelares y su aplicación en el arbitraje. Como ya sabemos, el arbitraje es considerado como un sistema o como un método alternativo de resolución de conflicto más idóneo si se busca una rápida y efectiva solución de controversia entre las partes. Pero no es menos cierto que el trámite de un proceso arbitral conlleva un cierto lapso de tiempo, desde el momento en que se presenta la demanda de arbitraje hasta el momento en que se constituye el tribunal de árbitros y posteriormente hasta que se dilucida el conflicto en el correspondiente laudo. Tiempo durante el cual siempre va a existir un riesgo para las partes que puede poner en peligro sus expectativas en el litigio. Esto quiere decir que las expectativas que tenemos las personas de un arbitraje es que es rápido y efectivo, pero muchas veces hay riesgos por ciertas características que pueden dilatar este proceso. Cambian las expectativas que tenemos de este litigio. En forma paralela a lo que les acabo de mencionar, hay que tener en cuenta que el inevitable desarrollo del proceso durante un espacio de tiempo tiene consigo elementos que hay que considerar, como son las diversas tácticas que emplean los defensores técnicos, las partes, los justiciables, para retrasarlo o dilatarlo mediante actos orientados a impedir la efectividad del fallo final. Aumentar el riesgo, estos elementos aumentan el riesgo de que el reconocimiento jurisdiccional del derecho pretendido y su eventual ejecución posterior se vean frustrados. Al mismo tiempo que dicho riesgo que se genera por estos elementos que menciono, hace surgir la necesidad de implementar medidas de protección que posibiliten, siempre que estén dentro del marco de la ley, que posibiliten estas medidas de protección asegurar el cumplimiento de la sentencia por más que ésta se tarde. Entonces, estas medidas de protección son las medidas cautelares. Las medidas cautelares abarcan la tutela anticipativa y las providencias provisionales. Son los medios legales que permitirán asegurar los bienes objetos del debate o las resultas del juicio, de manera tal que el laudo o el fallo definitivo que habrá de declarar la existencia o inexistencia del derecho reclamado pueda resultar de factible cumplimiento, además de expedirse en el tiempo oportuno. Como vemos, la finalidad de las medidas de cautela es doble. Por un lado, pretenden mantener el equilibrio entre las partes mientras se resuelve el litigio, impidiendo o neutralizando los posibles daños que la duración normal o anormal del procedimiento pudieran causar. Y por el otro lado, estas medidas cautelares permiten asegurar la efectividad del fallo que componga definitivamente el conflicto. Ahora, es necesario entender que dentro de la normativa ecuatoriana, es decir, la ley de arbitraje y mediación, así como en sus leyes supletorias como son el COGEB y el Código Civil, se establece quiénes pueden otorgar medidas cautelares. Estos son los jueces y los árbitros. Estas medidas cautelares se las puede presentar de dos maneras. Entonces, se las puede presentar ante un juez sin que esto signifique la renuncia del actor a un procedimiento arbitral. Asimismo, la medida cautelar se la puede pedir dentro de un proceso arbitral. Esto se lo puede hacer en la demanda, en la presentación de la demanda que realice el actor para iniciar un proceso arbitral. Ahora vamos a realizar una breve contextualización de un caso práctico para entender cómo se aplica esta medida cautelar dentro de un proceso arbitral. El caso que he escogido es un arbitraje en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, en relación con una disputa sobre la promoción de un artista. Entonces, la contextualización. Una galería de arte ecuatoriana celebra un acuerdo de cooperación exclusiva con un artista quiteño a fin de promocionar al artista en el mercado internacional. El acuerdo contenía una cláusula de arbitraje en caso de conflictos que los remite al Centro de Arbitraje y Mediación de Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, al ser llevado a cabo por un tribunal de 3 miembros, es lo que establece esta cláusula. 3 años después de la firma del acuerdo entre la galería y el artista,
la relación entre las partes comienza a deteriorarse. El artista envía un aviso a la galería dando por concluido el acuerdo. En este momento la galería de arte inicia un procedimiento de arbitraje que estaba establecido en las cláusulas de su acuerdo. Por eso es que activa este procedimiento en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, y en su demanda la galería solicita además medidas cautelares. La medida cautelar que solicita es la de secuestro de bienes muebles, esto alegando el temor de deterioro de las obras de arte. Y bueno, inicia con la demanda tras consulta ya de las partes en el proceso, y el centro de arbitraje, el centro nombra 3 árbitros con experiencia en cuestiones de derecho de arte, quienes aceptan la medida cautelar. Además, después de estudiar las solicitudes de las partes, el tribunal considera que había posibilidades de arreglo. Con el acuerdo de las partes, el tribunal emite una evaluación preliminar del caso, alentando a las partes a reanudar las negociaciones que habían intentado en una fase anterior. Las partes llegan a un acuerdo y solicitan al tribunal que emitiera un laudo aceptado. Esto es que en el laudo se incorpore el acuerdo que han tomado las partes. Listo, tenemos ya el laudo, y en los términos de este acuerdo incluyen la terminación del acuerdo de cooperación que tenían las partes, y además la prestación de una serie de obras del artista a la galería de arte. Como vemos, este fue el laudo que resultó de este procedimiento arbitral. Ahora, explicación de la medida cautelar solicitada. Como ya sabemos, en este proceso se había solicitado una medida cautelar de secuestro de bienes muebles. Esto porque la galería quería asegurar su derecho que tenía sobre las obras, y al tener el acuerdo de cooperación se sentía afectado, y para evitar que las obras puedan deteriorarse solicita esta medida cautelar. Como vimos, el laudo, el resultado que surge de este procedimiento es la terminación de la cooperación entre las partes, y además se acuerda la prestación de una serie de obras de artes del artista a la galería, que obviamente van a estar en buen estado, en buenas condiciones, porque fueron secuestradas un momento y puestas a precaución, y para garantizar el derecho que la galería quería obtener. La explicación del procedimiento de aplicación de esta medida cautelar. Hay que tener en cuenta que se puede solicitar medidas cautelares antes y durante un proceso arbitral. Antes de un proceso arbitral se la debe solicitar a un juez como una providencia preventiva. Esto por precautelar nuestro derecho o el cumplimiento de cierta obligación. Se la puede presentar ahora durante un proceso arbitral, mediante la demanda, en el escrito de demanda que inicia un proceso arbitral, o durante el proceso arbitral. Es lo que establece la ley de arbitraje y mediación. No hay ningún problema con presentarla durante el proceso arbitral. En este caso, como vimos, la aplicación de la medida cautelar de secuestro de bienes que se aplica en este caso, se la realiza solicitando en la presentación de la demanda, en el escrito que inicia el proceso arbitral, y posteriormente en la calificación de la demanda se acepta este tipo de parámetros. Bueno, finalmente, como comentario, hay una situación que me parece muy importante de aclararla. Hay que tener en cuenta que es muy diferente presentar una demanda o un reclamo ante un juez e iniciar un proceso judicial. Esto es muy diferente a solicitar una medida cautelar como providencia preventiva ante un juez. ¿Por qué? En el primer caso, cuando presentamos una demanda o un reclamo ante un juez, se entiende que estamos pretendiendo o queremos iniciar un proceso judicial. Por obvias razones estamos renunciando a iniciar un proceso por la vía arbitral. La vía del arbitraje queda de lado. Cosa que no sucede cuando únicamente
como en el segundo caso les mencioné, se solicita una medida cautelar como providencia preventiva ante un juez para precautelar nuestro derecho, y luego de esta solicitud, que solo es una solicitud ante un juez de providencia preventiva, luego ya podemos iniciar un procedimiento por la vía arbitral mediante la presentación de una demanda a un centro de arbitraje, ¿no es cierto? Entonces esto es muy importante reconocer para no confundirnos, que como dijimos, una medida cautelar se la puede presentar de dos maneras: antes o durante un proceso arbitral. Antes, como lo había mencionado, se lo presenta ante un juez. Un juez es el encargado de otorgar medidas cautelares. Si lo queremos hacer antes de un proceso por precautelar, porque tal vez tengamos la seguridad de que se va a demorar un poquito el proceso, entonces nosotros queremos precautelar nuestros bienes, y por eso antes de iniciar todo, nosotros primero pedimos el secuestro, la prohibición de enajenar y demás medidas cautelares que establece el COGEP. Entonces es importante no confundir, porque mientras si nosotros iniciamos un proceso en la vía judicial, no podemos después irnos a un proceso por la vía arbitral, a un proceso de arbitraje. Eso es imposible. No es como en la mediación, que nosotros iniciamos un proceso judicial, estábamos en el proceso y en un momento procesal nosotros decíamos queremos mediar, queremos conciliar, entonces se puede ir a mediación, se puede ir a conciliación. En este caso no. Si se inicia un proceso judicial, no se puede después querer iniciar un proceso arbitral, o sea, saltarse a un proceso arbitral. Entonces una vez hecha esta explicación y este comentario, espero haya quedado claro. Muchas gracias.